la hora de lo más importante, ¿verdad? Que es la palabra que el Señor trae. Vamos a escuchar la palabra que viene de parte del Señor, ¿verdad? Y que el Señor los bendiga, hermanos. Voy a dejarle lugar a mi hermano José. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga en esta hermosa noche, hermanos. Esta noche el Señor me ha permitido estar nuevamente aquí en sus atrios para compartir una palabra. Primero que nada vamos a orar, hermanos. Pónganme en las manos del Señor y que sea el Señor en esta palabra, que sea el Señor conmoviendo nuestros corazones y aceptando lo que el Señor trae para nosotros esta noche. Padre bueno, lleno de misericordia, esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia que nos has dado hasta el día de hoy. Hoy te pido, Señor, que seas tú bendiciendo esta palabra, Señor, poniendo un carbón encendido en mis labios, Señor, para que esta palabra que tú traes para tu pueblo, Señor, caiga en buena tierra y dé frutos al 100%. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para ser hacedores de ella. Y hoy te pido, Señor, que todo estorbo, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, sea echado al abismo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Cuando lo tengan, me pueden indicar con un amén. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer nada más hasta el primer punto. Así dice su palabra en el nombre de Jesús. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a leerlo una vez más, nada más hasta el primer punto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo esta noche, hermanos, le puse un tema. Y este tema dice, en mi debilidad, ahí estás tú. Vamos a hablar, les voy a hablar de una historia primero de Job. Todos conocemos esa historia, han de decir, ¿por qué siempre se habla de Job? Porque fue una persona importante en la Biblia. Ahí nos cuenta su palabra que esta persona, Job, era una persona recta delante de Dios. Una persona que cada día él hacía holocaustos para agradecer por la vida de sus hijos. Pero dice su palabra que Job, que vino el enemigo y le pidió permiso a Dios para poder atacarlo, para poder hacerle mal a Job, a una persona que era recta delante de Dios. Y dice su palabra que nuestro Dios le permitió hacer esto al enemigo. Y como todos saben, todo empezó con su familia. Sus hijos murieron. Todo lo que él tenía, su yunta de bueyes, sus camellos, todas esas cosas se habían perdido. Su casa, todo lo que él tenía, todo lo había perdido. Pero en este proceso, hermanos, nos dice su palabra que este hombre recto, Job, pasó de lo peor. Todo esto, sus pérdidas, vino enfermedad a él, vino un proceso muy fuerte. Job, hombre recto, el enemigo lo estaba atormentando. Cada cosa o cada proceso que él pasaba, cada vez lo debilitaba más. Pero cuando Dios permitió que el enemigo hiciera esto con este hombre, con Job, solamente le dijo, no toques su corazón. Porque él sabía, Dios sabía que este hombre tenía un corazón recto delante de él. Este hombre tenía fe en nuestro Dios. Y así fue, el enemigo hizo lo que quiso con este hombre hasta llegar a darle
sarna, lo sacaron de la ciudad. Y este hombre, hermanos, dice su palabra que vino el día en que él menospreciaba el día en que había nacido por todo lo que había pasado. Este hombre, ahí en el capítulo 19, en Job, empieza a decir: me has despojado de mi gloria, me has arruinado por todos lados, mis esperanzas son como un árbol arrancado, mis hermanos se han alejado de mí, y si hasta a mis siervos les he hablado y no me hacen caso. Él empezaba a cansarse de lo que estaba pasando y empezaba a decir estas cosas, pero era por el proceso, un proceso demasiado fuerte, que hasta una vez su esposa le dijo: reniega de tu Dios y muérete. Pero ¿qué hizo este hombre? Él siguió luchando durante mucho tiempo con estas pruebas. Pero ahí en el capítulo 19, yo leía una porción de la Biblia donde decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Aún en el proceso, este hombre seguía confiando en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él confiaba en un Dios de poder y así lo hizo, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre? Dios lo levantó de donde él estaba y le dio y le multiplicó todas las cosas que se le habían quitado. Ahí vemos en esta historia cómo a pesar del proceso, este hombre siguió confiando en Dios. Este hombre nunca perdió su fe en Dios, de que Dios lo iba a levantar. ¿Sí? Aquí este hombre Job estaba sufriendo debilidad, estaba atormentado, pero Dios lo levantó. Y otra de las historias que les quiero yo contar es la de Pablo, el apóstol Pablo. Y han de decir: ¿por qué otra vez del apóstol Pablo? Porque similar a este hombre Job, él también pasó por procesos. Durante el tiempo que él se convirtió al Señor, empezó a llevar el evangelio a muchas ciudades, muchas aldeas, donde el Señor lo respaldaba. Pero dice su palabra que en el caminar de ese andar dando el evangelio, él también sufrió muchas cosas. Lo apedreaban, lo encarcelaban. Y dice su palabra que este hombre nunca dijo, nunca se quejó, nunca dijo nada. Él seguía. Entre más cosas le pasaban, este hombre seguía adelante, seguía caminando, seguía llevando la palabra. Y dice su palabra que decía: tantos azotes he pasado, pero aquí sigo. Me han apedreado, pero aquí sigo. He andado naufragando en el mar, pero aquí sigo. Y este hombre, el apóstol Pablo, nos dice su palabra que el enemigo también lo quiso turbar. Dice que era como un aguijón. Muchas veces pensamos que es como una espina o algo, pero no, era un espíritu que el enemigo había mandado para que lo atormentara, para que lo debilitara en la fe. Pero aún así, el apóstol Pablo siguió caminando. Aún así, el apóstol Pablo en las pruebas, en la debilidad, seguía caminando y con más fuerza. ¿Por qué? Porque él creía en Dios y creía en nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra ahí en el capítulo 7, perdón, en el versículo 8, dice que dijo al Señor, ya cansado tal vez de todo el tormento que había estado pasando, dice su palabra que dijo: 3 veces he rogado al Señor que me quite esto,
el aguijón que él traía, aquel tormento, aquello que cada día lo hacía sufrir. Pero le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como podemos ver en el caso de Job, hubo debilidad, hubo sufrimiento, pero él siguió confiando en Dios. Siguió confiando de que Él lo iba a levantar, de que Él lo iba a sacar de donde él había caído. Y acá en esta historia de Pablo, él, aún en el tormento que él pasaba, él siguió confiando de que el Señor estaba ahí con él. Y como podemos ver, este apóstol hizo grandes cosas, como en la Biblia nos dice, muchas cosas que tal vez nosotros en este momento como cristianos no hemos llegado ni a la mitad de donde él llegó. Pero esta corta enseñanza, hermanos, nos está enseñando que a través de la debilidad, a través del problema, el Señor sigue contigo. El Señor está contigo en todo momento. Y yo buscaba, y ahí en Mateo 27:46, hermanos, dice que cuando Jesús estaba en aquella cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también, a pesar de la debilidad, de lo que él estuvo pasando en aquel tiempo, cuando lo iban a crucificar, el Señor también venía afligido, atormentando por todo lo que estaba pasando en este proceso. Y llegó el punto que él también dijo: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Pero una de las palabras que también yo me gozaba, que decía: que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, como sea tu voluntad. Y podemos ver que a través de estas historias, Job nunca renegó de Dios, simplemente esperó la voluntad de Dios y esperó que Dios lo levantara y le multiplicara todo lo que se le había quitado. El apóstol Pablo, de igual manera, sufrió tormentos, sufrió muchas cosas, pero su fe nunca decayó y siguió adelante. A pesar de las luchas, de las pruebas, este hombre, este apóstol, siguió adelante y fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo que llevó la palabra hasta donde el Señor quería. ¿Y qué pasó cuando Jesús dijo estas palabras? Que no sea como yo quiero, más que sea como tú quieres. Él dijo: yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Y cuando Jesús pasó este proceso, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Recibimos salvación, tú y yo. Todo este proceso tenía un propósito. El propósito de salvarnos a nosotros, de darnos salvación y vida eterna. ¿Y qué fue? Dios lo resucitó al tercer día y lo levantó con gran poder y gloria. ¿En qué se va a centrar este mensaje? Muchas de las veces nosotros como cristianos pasamos diferentes tipos de problemas, dificultades, enfermedad, pero tal vez hay un error en nosotros. Ese error es cuando pedimos: Señor, quítame esto, quítame lo otro, ¿por qué nomás me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? Siempre detenemos el proceso que Dios tiene para nosotros. Nunca dejamos que Dios haga las cosas como Él quiere. Nunca dejamos que ese proceso llegue hasta donde Dios quiere que llegue. Si tú, hermano, y yo dejamos que este proceso llegue hasta que el Señor quiera, tenlo por seguro que lo que el Señor tiene preparado para ti y para mí
va a llegar a ser un apóstol Pablo, un Job. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Siempre, pues somos humanos y siempre nuestra petición es, Señor, quítame esto. Señor, mira, estoy pasando esto. ¿Por qué nunca decimos, Señor, estoy pasando esto, pero que sea tu voluntad a donde tú me quieras llevar? Que sea tu voluntad. Si la enfermedad es de muerte, Señor, que sea tu voluntad. Muchas de las veces paramos el proceso para donde el Señor nos quiere llevar. Y como te decía, estas historias, Job siempre estuvo ahí, aún viviendo en el tormento, en la debilidad, en la enfermedad. Nunca paró el proceso de Dios. ¿Y dónde lo puso el Señor? Le devolvió todo, le triplicó todo el Señor. Le dio familia, le dio todos los bienes. ¿Por qué? Porque él nunca paró el proceso de Dios. Dejó que el proceso siguiera hasta donde Dios quería. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo nunca dijo, hasta aquí termino, ya me cansé de tanto azote, de tanto estar en la cárcel. No, él siguió caminando y el Señor lo llevó hasta donde él quiso. Jesucristo tenía un propósito en esta tierra y el propósito que tenía Dios con Jesús en esta tierra se cumplió. El propósito que Dios trajo, mandó a su Hijo a esta tierra, se cumplió para que tú y yo seamos salvos. Ahora esta noche, hermanos, el Señor quiere que tú y yo sigamos en el proceso. Tal vez sea doloroso, tal vez sea algo difícil, pero el Señor no quiere que paremos. Muchas de las veces, como les decía, somos carne, sí, a veces nos duele, a veces nuestra creencia en Dios va menguando, nuestra fe va menguando, pero el Señor quiere que nuestra fe aumente. Aún en la debilidad, en el proceso, en la enfermedad, el Señor quiere que nosotros sigamos caminando. Ahorita decía mi hermano Juan, he pasado un proceso, he estado luchando, y si él sigue caminando, el Señor, lo que el Señor tiene preparado para él, el Señor lo va a lograr. Pero depende de uno como persona, como cristiano, hacer que el Señor nos ponga donde Él quiere. Y ahí decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Muchas veces la debilidad nosotros como humanos viene decayendo cuando dejamos de hacer las cosas que el Señor quiere, cuando hacemos las cosas que nosotros queremos. Por eso él le decía, 3 veces he rogado que me quite esto. Mas Jesús le respondió, bástate mi gracia, porque ahí es donde yo me perfecciono. Ahí es donde yo empiezo a trabajar. Cuando tú estás débil, cuando tú ya no puedes más, ahí es cuando yo empiezo a trabajar en tu vida. Dice en el 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, decía, aunque yo esté pasando esto, yo sé que Jesús está conmigo. Aunque yo pase esto, yo sé que Jesús está conmigo. Aunque yo esté en la cárcel, yo sé que Jesús está conmigo. Y podemos ver aquí el inmenso poder de nuestro Dios y el inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le ha dado autoridad para con nosotros. Y esta noche, hermanos, el Señor quiere que tú y yo vivamos el proceso. Tal vez sea un proceso duro, un proceso difícil, pero el Señor quiere que donde no haya fuerzas, el Señor nos las va a dar. Pero quiere que tú y yo, hermanos, sigamos luchando, sigamos caminando, porque quiere que tú y yo lleguemos a esa meta. Cuando Él venga y seamos levantados, va a decir, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería de la iglesia, que siguiera caminando. A través de la prueba, a través del problema,
que siguiera caminando. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran débil, ahí estoy yo para levantarlos. Y muchas de las veces, hermanos, nos están pasando las cosas o problemas y a veces no vemos resultado. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué voy a la iglesia si como quiera sigo igual? Sigo peor. A veces el problema son nuestros hijos. Pero el Señor está tratando en tu vida, está tratando en la vida. El Señor va a llegar el momento, hermanos, en que ponga unas palabras en tu boca, que le digas a tus hijos, y esas palabras va a hacer que tu hijo cambie. Pero no es al momento de que tú quieras, es al momento de que Dios quiera hacer las cosas. Así que cuando estemos en ese problema, si tú sigues luchando, tú sigues caminando en ese proceso, el Señor te va a respaldar. A tu tiempo, a su tiempo, el Señor te va a respaldar. No esperemos que sea el tiempo de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque si es el tiempo de nosotros, nosotros vamos a parar el proceso que el Señor tiene con nosotros. Así que esta noche, hermanos, si tú estás pasando por un problema, por dificultades en tu casa, con tu familia, solo dice al Señor: cuando yo estoy débil, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Y el Señor, hermanos, como dice su palabra, Él prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, y así lo ha hecho. Y si tú has sentido que el Señor no está contigo, hermano, es porque no le has buscado. Porque el Señor ahí está. El Señor está, a cuando tú quieras buscarlo, el Señor ahí está. El Señor nunca se va a ir de tu lado. Solo es de que tú busques y vas a encontrar. Si tú buscas al Señor de rodillas, ahí vas a estar. Y esta noche, hermanos, tal vez este es un mensaje corto o una palabra que has oído muchas veces, pero el Señor quiere que aprendamos a caminar en el problema, que aprendamos a caminar en la dificultad. Cuando no tengas fuerza, camina. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y a veces siempre este verso, hermanos, lo usamos mucho cuando estamos pasando procesos en nuestras vidas. Te voy a contar algo, ¿verdad? Este verso a mí me llenaba, me daba fuerzas cuando mi hija estaba pasando el proceso de cáncer. Y yo leí ese versículo. Y ese versículo me llenó de fuerza para seguir adelante. Aún cuando el doctor daba resultados malos o no favorables, ahí seguía puesta mi fe. Llegué a menguar, hermanos, pero déjame decirte que cuando tú clamas, el Señor te levanta. El Señor te da fuerzas para seguir adelante. Y aún lo puedo decir, hermanos, que la gracia de Dios está con nosotros. Solamente que la gracia hay que buscarla día con día, hermanos. Así que esta noche, hermanos, hoy el Señor habla a tu vida y habla a la mía y te dice: Blanca, bástate mi gracia porque ahí estoy contigo. Donde está tu debilidad, ahí estoy yo. Concepción, bástate mi gracia porque ahí estoy yo contigo. Dulce, en tu aflicción, ahí estoy yo contigo. El Señor hoy habla a nuestras vidas y nos dice como iglesia: en tu debilidad, en tu proceso, en tu problema, ahí estoy yo contigo. Ahí estoy yo para darte fuerzas para seguir adelante. Donde no hay fuerzas, ahí estoy yo para levantarte. Así que esta noche, hermanos, ponte de pie. Si tú esta noche, hermanos, esta palabra ha llegado a tu vida, solamente dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres que yo tome fuerzas para seguir adelante. Yo sé que tú quieres que a pesar de la lucha, de la prueba que estoy pasando, tú quieres que yo me afirme contigo. Y esta noche,
Jóvenes, adultos, el Señor nos ha hablado esta noche. Si tal vez la vida que llevas no es como tú quieres, solo dale tiempo a Dios para que acomode todo. Solo dale tiempo a Dios para ponerte donde Él quiere que estés. Así que esta noche inclina tu rostro y solamente dile al Señor: Señor, si estoy pasando este proceso, haz lo que tú quieras, tu voluntad. Haz tu voluntad como tú quieras. Hoy dispongo mi vida, Señor, a que tú sigas obrando. Aunque venga la lucha, la prueba, la debilidad, yo sé que ahí estás conmigo, porque tu gracia está conmigo. Tú me das fuerzas para seguir adelante. Hoy dile: Señor, aquí estoy. Tal vez, hermanos, esta tarde vengas con enfermedad o vengas con un problema familiar, pero el Señor hoy te dice que sigas adelante, que sigas luchando, porque lo que tiene preparado el Señor en tu vida es algo hermoso, es algo que el Señor te lo va a dar. Cuando tú veas resultados, hermanos, vas a decir: realmente el Señor tenía algo preparado para mi vida. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de la prueba, el problema que estamos pasando, Señor, tú no nos has dejado, Señor. Tú nos has sostenido de nuestra mano, Señor. No has dejado, Señor, que caigamos, Señor. Hoy te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante. No nos dejes, Señor. No nos dejes caer, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestra torre fuerte, Señor. Lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros, tal vez no lo entendamos, Señor, pero tú miras más allá de lo que nosotros podemos ver. Y hoy estamos delante de ti, de tu presencia, Señor, para que seas tú nuestra guía, Señor. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Que todo lo que te atormente esta tarde se vaya de tu vida. Que todo lo que te atormente sea el Señor ahí contigo. Si esta noche vienes pasando de años atrás algo, solo dile al Señor: Señor, quita todo mal pensamiento de mi cabeza. Porque si tú permitiste que pasara este proceso, es porque tú tienes algo preparado para nuestras vidas. Sediento de ti, cansado del camino. Tal vez el proceso es fuerte, hermanos, pero hay que resistir como aquellos hombres. Hay que resistir como aquellos hombres para llegar hasta donde nuestro Dios quiere que lleguemos. Señor, danos fuerza, Señor. A veces sentimos, Señor, que no podemos más, Señor, pero solo tú puedes darnos fuerzas para seguir adelante, Señor. Solo tú puedes darnos aliento, Señor, para seguir, Señor. Aunque miremos, Señor, que el camino es largo, Señor, tú vas con nosotros. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Oh Padre bueno, sabemos, Señor, que tú tomas el control, Señor, de nuestros problemas, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando, Señor. Pero sabemos, Señor, que tu mano, Señor, poderosa, Señor, está ahí, Señor, para tocarnos, Señor, para darnos aliento, para seguir adelante. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor.
hazlo, Oh Padre bueno, sumérgeme solo tú en conoces, el mi río Dios, de el tu proceso, espíritu. Señor. Solo tú conoces, Señor, el proceso que ha pasado, Señor. Pero sabemos, Señor, sabemos, Lo Señor, que tú tienes el necesitamos, control de todo, Señor. Señor. Que tú das fuerza, Señor, al que no tiene, Señor. Quita, Señor, todo mal pensamiento, Señor, que quiera, Señor, atacar a mi hermano. Sumérgenos, oh Dios. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo